partido contra Alcoyano fue un partido que sabíamos que iba a ser un rival muy duro, si no el más duro de toda la categoría, pero creo que como equipo e individualmente supimos competir de tú a tú, sabiendo que eran superiores a nosotros en todos los aspectos, pero cuando somos 11 contra 11, pues en el campo pues se igualan las fuerzas. Nos faltó precisión, como prácticamente en todos los partidos, ser efectivos de cara a gol, y es decir, si tenemos una hay que meterla porque sabemos que ahora mismo somos muy vulnerables defensivamente y tenemos que aprovechar nuestras oportunidades. De ahí que luego en la segunda parte pues te hacen un gol, sigues compitiendo, pero al final si no metes las que tienes pues te acaban fastidiando el partido y te lo cierran en los últimos minutos. A ver, de cara al próximo partido de este finde contra el Atlético Saguntino, nosotros lo afrontamos con la máxima competitividad posible que podamos dar, y sobre todo buscando los 3 puntos. Pero al final sabemos que nos tenemos que hacer tanto fuertes en casa como fuera, pero los de casa tienen más importancia, porque como juegas en casa, juegas ante tu afición, pues al final esos valen como si dijéramos más puntos, como si dijéramos que al final los 3 puntos son iguales. Pero enfrentamos esta semana, el único día que hemos entrado con mucha competitividad, con alegría, porque también el último partido a nivel de sensaciones han sido buenas, y pues eso, que el equipo está comprometido al 100% y buscando la victoria para este fin de semana.